Diciembre de 2001. La séptima empresa más grande de Estados Unidos se declara en bancarrota. 1,2 billones de pesos desaparecen. Miles de empleados pierden todo. Wall Street entra en shock. Pero no porque sucedió, sino porque nadie podía explicar cómo. Esta es la historia de Enron. La empresa que no vendía nada ganó miles de millones y luego colapsó mientras todos aplaudían. Imagina una compañía que hizo su fortuna moviendo gas por tuberías. No del tipo explosivo, del tipo aburrido. Eso era Enron en 1985. Solo otra empresa promedio de ductos en Houston, formada de una fusión que a nadie le importó. Pero entonces llegó Ken Lay. Tenía un doctorado en economía, un bronceado profundo y una gran idea: desregulación. Si el gobierno dejaba de decirles a las empresas de energía qué cobrar, Enron podría pasar de ser una compañía de servicios a un comerciante de energía. De repente, el gas no solo se bombeaba, se compraba, vendía y especulaba como en Wall Street, pero más apestoso. Lay trajo a Jeff Skilling, un consultor de McKinsey que creía profundamente en los mercados, las hojas de cálculo y en sí mismo. Su propuesta: Enron no era solo un negocio de tuberías, era una empresa tecnológica. No vendemos energía, decía. Vendemos el futuro de la energía. Y a Wall Street le encantó. El verdadero cambio llegó con Enron Online, un mercado digital para comerciar contratos de energía. Hacía que el comercio de gas pareciera pedir una pizza. Un clic, mueves millones. De repente, Enron ya no era una empresa tesana de gas. Era Silicon Valley con sombrero de vaquero. Los reporteros quedaron fascinados. Fortune la nombró la empresa más innovadora de Estados Unidos durante 6 años seguidos. Dentro de las oficinas de Enron, el ambiente era intenso. Skilling les decía a los empleados que eran los más inteligentes del lugar. Traducción: si no rendías, te ibas. Los bonos eran enormes. Las puñaladas por la espalda eran casuales. Y cada trimestre era una batalla para impresionar a los inversionistas. Enron se llamaba a sí misma creadora de mercados, innovadora tecnológica, un centro de genios. Desde afuera parecía el futuro. Pero haz una pregunta simple. Espera, ¿qué hacen realmente? Y recibirías un encogimiento de hombros, un pizarrón y 40 minutos de palabras vacías. Pero el precio de la acción seguía subiendo. Así que nadie volvió a preguntar. Y mientras el reflector brillaba más y más, detrás del escenario algo se estaba quebrando silenciosamente, peligrosamente. Para finales de los 90, Enron era una leyenda. La acción se disparó de 140 pesos en 1997 a más de 1,800 pesos para el 2000. Eso es más de 1000% de ganancia en 3 años. Si comprabas Enron en lugar de comida, eras un genio. Los medios lo llamaban un milagro, los ejecutivos lo llamaban una fiesta. Pero detrás del champán y las presentaciones, los números no cuadraban. Verás, Enron había hecho grandes promesas. Crecimiento constante, números grandes, sin trimestres malos. Pero los mercados de energía no son virales, así que cambiaron las reglas. Entra la contabilidad de mercado, también conocida como estamos contando pollos que ni siquiera han salido del huevo y que tal vez ni sean pollos. Así funcionaba. Enron firma un contrato de energía a 10 años. En lugar de esperar el efectivo real, cuentan todas las ganancias proyectadas de inmediato. ¿Se puede hacer eso? Lo estamos haciendo. Entonces, en papel, parecía que Enron era una máquina de dinero, pero muchos de esos contratos apenas eran rentables. Algunos ni siquiera habían comenzado. Otros se basaban en proyecciones que hacían que la astrología pareciera conservadora. Internamente era caos, pero mientras la imagen se mantuviera, nadie se atrevía a pestañear. Y cuando los números no cuadraban, entra Andy Fastow, director financiero de Enron. Su trabajo principal era, bueno, llamémoslo narración financiera creativa. Creó docenas de entidades externas llamadas entidades de propósito especial, técnicamente separadas de Enron, pero en la práctica totalmente controladas por ella. Aquí está la estafa. Enron tomaba sus peores activos, tratos que estaban fallando, activos perdiendo valor, y los vendía a estas entidades. En papel, parecía que Enron estaba eliminando riesgo y trayendo efectivo. En realidad, Enron financiaba ambos lados del trato. Era como venderle tu carro descompuesto a tu perro, darle tu tarjeta de crédito para pagarlo, y luego decirle a tu esposa: mira, cariño, hice una venta. Mientras Fastow hacía malabares con responsabilidades como espadas en llamas, los ejecutivos de Enron cobraban millones en bonos, opciones de acciones, villas, jets privados. A los empleados regulares les decían que pusieran sus ahorros de retiro en acciones de Enron. Su plan de retiro era básicamente adorar a Enron. Todos los grandes analistas de Wall Street seguían dando reseñas brillantes a Enron. Muchos de ellos venían de firmas haciendo negocios con Enron. Merrill Lynch, por ejemplo,
Ganaba millones manejando ofertas de acciones de Enron mientras alababa públicamente sus finanzas. La objetividad era opcional. Los ingresos, no. La verdad estaba enterrada bajo capas de jerga y hojas de cálculo diseñadas por personas que trataban la ética como un accesorio opcional, y la compañía fomentaba esa confusión. El lema interno de Enron bien podría haber sido: si no puedes explicarlo, probablemente lo estás haciendo bien. Para el 2000, la imagen de Enron era a prueba de balas, hasta que alguien finalmente preguntó: espera, ¿dónde está el dinero real? Agosto 2001. Jeff Skilling, director ejecutivo de la empresa más exitosa de Estados Unidos, camina a su oficina, coloca su carta de renuncia en el escritorio y se va. Así nomás. Sin escándalo, sin conferencia de prensa. Solo un casual: me voy, ya terminé de ser brillante. ¿Qué? No se preocupen, quiere pasar más tiempo con sus millones. Digo, con su familia. Realidad. Bandera roja del tamaño de Texas. Ese mismo mes, la SEC lanzó una investigación sobre las entidades fuera de balance de Enron. Ken Lay, el fundador, regresa como director ejecutivo y sonríe como tu abuelo después de borrar accidentalmente tu tarea y dice: hola a todos, es solo otro lunes, todo normal aquí. Pero dentro de la empresa, algunos no lo estaban comprando. Una de ellos era Sharon Watkins, una vicepresidenta que había comenzado a notar números sin sentido. Envió un memo a Ken Lay con una advertencia directa: estoy increíblemente nerviosa de que vamos a explotar en una ola de escándalos contables. Siguió una investigación interna. Pero en lugar de sonar la alarma, Ken Lay lo trató como un problema de relaciones públicas. Su conclusión: solo necesitamos mejor comunicación, no estamos cometiendo fraude. Eventualmente, las grietas ya no eran privadas. Algunos periodistas y analistas comenzaron a husmear. Empezaron a hacer preguntas como: ¿por qué el negocio de Enron es tan confuso? ¿Quién posee realmente estas misteriosas entidades? ¿Por qué sus estados financieros parecen golpeados con una pala? Y Enron respondía con un PowerPoint, 3 palabras vacías y un dedo medio. Octubre 2001. La máscara finalmente cae. Enron admite públicamente que cometió errores contables. Eso es lenguaje corporativo para cocinamos los libros tan fuerte que se incendiaron. Resultó que 11,000 millones de pesos en ganancias no eran reales. Eso no es un error tipográfico. Eso es fraude terminal. Los inversionistas finalmente despiertan. Vende. Vende todo. La acción colapsó de casi 1,800 pesos por acción en agosto a menos de 20 pesos para finales de noviembre. En solo 4 meses, Enron perdió el 99% de su valor. Entonces, llegó el 2 de diciembre de 2001. Enron se declaró en bancarrota. No fue solo una falla empresarial, fue un desastre financiero: 1,2 billones de pesos en activos desaparecidos. En ese momento, el colapso corporativo más grande en la historia de Estados Unidos. Miles de empleados, muchos con su retiro invertido en acciones de Enron, lo perdieron todo. Ahorré durante 20 años. Puse cada bono en el plan de la empresa. Les di todo. Creí en ellos. Pero espera, ¿no se suponía que alguien debía revisar los números? Ya sabes, como los auditores. Entra Arthur Andersen. Una vez una de las 5 grandes firmas de contabilidad. Se suponía que eran el perro guardián financiero, el árbitro, la única persona sobria en la fiesta. En cambio, resultaron ser los que echaban el alcohol en el ponche. Arthur Andersen no solo auditaba a Enron. Estaban lucrando de Enron, ganando millones en honorarios de consultoría también. Así es. Las personas contratadas para revisar objetivamente los libros de Enron también asesoraban a Enron sobre cómo engañarlos. Conflicto de interés masivo. Y cuando llegaron los denunciantes y los investigadores empezaron a acercarse, Andersen no revisó los libros. Los destruyeron. Miles de documentos. Cajas de FedEx llenas de registros financieros. Memorandos y cintas de respaldo fueron alimentados a trituradoras en un frenesí. La firma afirmó que era solo parte de su política de retención, pero los fiscales no lo compraron. Arthur Andersen fue condenada por obstrucción de justicia. Su licencia para auditar empresas públicas fue revocada. Y así nomás, 85,000 personas perdieron sus empleos. Una firma que había existido durante casi un siglo colapsó de la noche a la mañana. Los ejecutivos no salieron tan fácilmente. Skilling y Lay fueron acusados en 2004. Skilling fue sentenciado a 24 años. Lay murió de un ataque al corazón antes de poder cumplir un solo día. Fastow se declaró culpable y obtuvo 6. El Congreso se apresuró a aprobar nuevas leyes. Sarbanes-Oxley, también conocida como la ley de por favor no mientan. Los directores ejecutivos tenían que firmar los números. Los auditores tenían que pretender ser honestos. Muy poco, muy tarde. Pero aquí está el giro. Esta no fue solo una historia sobre Enron. Fue una historia sobre creencia, sobre ilusión, sobre qué pasa cuando el mundo quiere creer en algo tan fuertemente que dejan de hacer preguntas.
Durante 16 años, Enron vendió el futuro y todos compraron. Pero cuando se encendieron las luces, el edificio estaba vacío, los números eran falsos y los más inteligentes del lugar habían desaparecido. Como alguien dijo una vez, una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.